Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de julio de 2019, calendario económico. La noticia del día es la publicación del crecimiento de Estados Unidos del segundo trimestre de este año, donde se esperaba una desaceleración, luego un primer trimestre del 3.1%. El mercado esperaba una desaceleración del 1.8%. Recuerden que en el primer trimestre habíamos tenido unos factores atípicos que eran un aporte positivo de las exportaciones netas, porque China muy amigablemente durante el primer trimestre había incrementado sus compras de productos agrícolas estadounidenses. Y también algo no sostenible en la parte de acumulación de inventarios de las empresas, previendo que tal vez esa calma en las relaciones comerciales no iba a durar mucho. Varias empresas habían incrementado sus compras de productos chinos durante ese periodo y de esta manera ese incremento de inventarios había estado asociado con el incremento de la inversión. Esto pues el mercado ya lo había descontado y esperaba esa aceleración. El primer trimestre el consumo de los hogares no había sido tan dinámico, se había presentado un retroceso en sus niveles de crecimiento a solamente el 0.9% y ya para este el mercado esperaba un fuerte repunte del consumo. Todas estas líneas generales se cumplieron, pero el dato agregado en Estados Unidos fue más fuerte de lo anticipado. Esta desaceleración que el mercado anticipaba hacia el 1.8% fue de 2.1% el dato de crecimiento. Esto, como ustedes obviamente pueden suponer, algunos podría suponer o podría significar más bien una reducción en la probabilidad de un fuerte ajuste en la tasa de la Reserva Federal, porque el consumo de los hogares repuntó 4.3% en el segundo trimestre de este año y esto pues es bien relevante. Con respecto a otras cifras económicas dadas a conocer durante la jornada, también tuvimos los indicadores de precios, los PCEs que se miden en este eh, como los deflactores del PIB, que son unas medidas de inflación de los productos que se hacen dentro de los Estados Unidos. No es exactamente el PCE como tal de todos los productos que se consumen en Estados Unidos, porque como ustedes entenderán, ellos importan muchos bienes y servicios y esos no están incluidos dentro de este deflactor. De todas maneras, es interesante ver cómo hubo una aceleración en esos indicadores para el índice general, pero para el núcleo hubo un incremento menos fuerte de lo esperado. Entonces, digamos que hay como unos temas mixtos acá, menores inversiones por un lado, menores presiones inflacionarias por el otro lado, que dejan la puerta abierta a un recorte de 25 básicos, pero un consumo un poco más fuerte en el segundo trimestre que destaca una menor necesidad de un inminente fuerte apoyo por parte de la Reserva Federal. Con respecto a otros datos para la jornada, estamos esperando, como es usual, hacia mediodía en Estados Unidos, el tema de perforaciones petroleras que se ha venido moderando durante las últimas semanas. Tenemos en México, ya tuvimos la publicación de una buena cifra de balanza comercial, superávit comercial mexicano, luego de varias noticias negativas, por lo menos en este frente México presenta una buena dinámica y la contracción del mes de mayo para México fue la mitad de lo que el mercado había anticipado, pero de todas maneras fue contracción, 0.43% frente a una expectativa de 0.8%, en abril se había contraído 1.4% y recuerden que ya varios mencionan la posibilidad de un efecto recesivo en México, algo que viene negando su mandatario estrella, el señor Andrés Manuel López Obrador. Con respecto a Colombia, hoy tenemos reunión del Banco de la República, información que será ampliada posteriormente por Edwin. Con respecto a lo que está ocurriendo durante la jornada en los mercados internacionales, ayer teníamos un retroceso por la decepción que generó el Banco Central Europeo a no reducir la tasa de interés, a pesar de que en su comunicado de prensa daba el mensaje de que las tasas se mantendrán en un nivel bajo o inferior a lo que tenemos actualmente durante, digamos, algunos trimestres. Con respecto entonces a Estados Unidos, llevamos más del 40% de las compañías que han publicado resultados, se mantiene la sorpresa favorable del 4.6% en las utilidades. El mercado está anticipando una contracción del 1% de la utilidad. Esto quiere decir que las utilidades crecen al 3.6%. Con respecto a el tema del nuevo primer ministro ya recibió el aviso oficial de sus socios europeos informándole que no hay ningún acuerdo diferente al que ya habían alcanzado con la anterior primera ministra y que no va a poder modificarlo.
Esto pues básicamente, como le hemos mencionado a ustedes, en nuestro concepto pues crece significativamente la posibilidad del Brexit sin acuerdo, aunque Goldman Sachs, como mencionábamos, mantiene una probabilidad que en nuestro concepto luce baja de solamente un 20% para este escenario. En noticias atractivas, recuerden que en Colombia hubo una compañía, la app pues, o el startup, como dicen, más exitoso de Latinoamérica, Rappi, recibió una inversión de cerca de $1 billón por parte de un fondo de capital de riesgo extranjero conocido, bueno, impulsado por una entidad japonesa, SoftBank. Esta entidad había lanzado un fondo de inversión Venture Capital en temas tecnológicos, donde entró pues todo este tema de Rappi, que había alcanzado $100 billones en recursos recibidos de diferentes inversionistas, no solamente de parte de este banco, sino de otras entidades institucionales. SoftBank anunció el día de hoy el lanzamiento de un nuevo fondo, Venture Capital 2, digámoslo así, o Vision 2, como le dicen ellos, por 108 billones. Lo interesante es que 38 billones lo pone SoftBank y 70 billones institucionales, entre los que están Amazon, Microsoft, Apple y otras entidades financieras japonesas. Esto simplemente para mostrar cómo ha venido cambiando el interés de muchos inversionistas que prefieren canalizar sus recursos a través de estos fondos de capital privado que invierten en empresas nacientes del sector tecnológico. Y finalmente, en temas de utilidad, es interesante ver cómo Amazon decepciona un poco con su guía futura de ingresos y la acción en el premercado descendía del 1,5%, mientras que por otro lado Intel confirmaba unas buenas cifras de utilidades del segundo trimestre, lo cual se sumó a lo que nos mencionó Raúl durante esta semana de una venta del negocio de módems para teléfonos inteligentes, una caída línea de negocio que tenía Intel y se lo vendió a Apple por cerca de $1 billón. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P se debilitó levemente en la jornada del día de ayer, principalmente ante una decepción, como Daniel lo mencionaba anteriormente, de la decisión del Banco Central Europeo de mantener inalterada la tasa de referencia y también ante los débiles datos alemanes principalmente, lo que da mayor señal de una posible recesión y como tal aumentan las tensiones de una desaceleración económica mundial. Los futuros el día de hoy ganan un poco de valor impulsado principalmente por resultados financieros superiores a los estimados por el mercado, junto también al dato del PIB de Estados Unidos. Destacar por el lado de resultados, los resultados de Alphabet superaron las expectativas del mercado. Esto como tal aliviando las preocupaciones por el crecimiento de Google y YouTube. Las ventas incrementaron más de lo esperado por el mercado, principalmente por un incremento en los ingresos por publicidad. A su vez, Twitter superó las expectativas para el mercado para un aumento en usuarios. Esto profundizó y dio un incremento también a los ingresos por el lado de publicidad, aunque los pronósticos para el tercer trimestre de 2019 fueron inferiores a los esperados, es decir, se pueden observar resultados superiores a los esperados por el mercado, pero el forecast como tal de la mayor parte de las compañías ha sido como tal lo que está generando preocupación si este rally podría continuar o no. El día de hoy tenemos resultados de McDonald's, Philips, Twitter, entre otras. Por el lado del dólar en la jornada del día de hoy, el dólar se fortalece fuertemente. Destacar principalmente luego de reconocer el dato de PIB en Estados Unidos, el cual fue inferior a lo estimado por el mercado esperaba una leve desaceleración de 1.8, el dato fue de 2.1%, principalmente por un incremento en consumo, como Daniel lo mencionó anteriormente. Esto como tal siguió generando un mayor fortalecimiento del dólar. El euro sigue perdiendo valor, principalmente ante la decisión del Banco Central Europeo de mantener inalterada la tasa de referencia, y finalmente la libra esterlina se sigue debilitando, donde destacar que Boris Johnson llenó su gabinete como tal con miembros pro-Brexiter, y esto como tal aumenta la posibilidad del hard Brexit, teniendo en cuenta las declaraciones por parte de la Unión Europea que no buscan como tal un nuevo acuerdo. Esto fue todo por el lado de divisas y lo damos con commodities con Daniel. Pocos anuncios en el mercado petrolero, estabilidad de la cotización, como 3 o 4 jornadas continuamos con dinámica de precio de petróleo alrededor de los $56 para el WTI.
Interesante, el día de mañana la Casa Blanca podría dar por terminado unas exenciones a sanciones a compañías que operen en el sector petrolero en Venezuela. Estamos hablando principalmente de Chevron, que tiene una actividad relevante en este país. Y esto todo debido a que los precios del petróleo no están altos. En su momento excluyó a estas compañías de sanciones porque el precio del petróleo estaba incrementándose de manera acelerada en el momento pues que impuso sanciones a Venezuela. Y por eso, digamos, el día de mañana podría entonces venirse este anuncio por parte de la Casa Blanca. Con respecto al mercado de renta fija, sin duda esta noticia del crecimiento de Estados Unidos generó una presión transitoria al alza. Las tasas de tesoro estaban inicialmente en el 2,06%, 3 puntos básicos al alza por la expectativa más bien o por el alto crecimiento del consumo en Estados Unidos. Sin embargo, como mencionábamos posteriormente, salieron varios analistas diciendo que unos factores estructurales como las bajas niveles de inversión de las empresas y la menor compra de vivienda por parte de las personas o de los hogares como tal, suponía una expectativa más moderada de crecimiento a largo plazo y que esto entonces mantenía abierta la puerta para recortes moderados de tasa en la próxima semana por parte de la Reserva Federal. Nuevamente tenemos entonces las tasas de tesoros a niveles del 2,06%, es decir, esa presión fue muy pasajera hasta el momento. Con respecto a Estados Unidos también, ya el día de ayer la Cámara de Representantes aprobó por mayoría ese acto legislativo en el que por un lado, se incrementaba el gasto que iba a tener autorizado el gobierno en más de 320 billones de dólares por encima de un límite de una ley presupuestal aprobada en el año 2011. Y por otro lado, el tema del techo de la deuda no va a ser un limitante para los próximos 2 años. Simplemente no van a decir nada con respecto a lo que podría ser el endeudamiento máximo que tiene posibilidad el gobierno de Estados Unidos de alcanzar. Entonces esta iniciativa va a pasar ahora al Senado de los Estados Unidos. Algunos conservadores en Estados Unidos dicen que este es un acuerdo demasiado laxo en términos fiscales y que debería ser vetado por el presidente. No creemos que el presidente Trump vaya a hacer esto, pero pues de todas maneras hay que hacerle seguimiento a esta noticia. Entonces hoy recuerden, sorpresa favorable en crecimiento de Estados Unidos, evento pasajero o efecto pasajero más bien con respecto al mercado de renta fija, acciones se valorizan, dólar se fortalece y petróleo relativamente estable. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el informe Colombia. Buenos días, el día de ayer como tal no hubo publicaciones de datos a nivel local, sin embargo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció que el gobierno iba a mantener el rubro de inversión en el proyecto que va a presentar el próximo lunes 29 de julio, en donde se va a hacer como tal el presupuesto para el próximo año. Eh, Hay que recordar que en el 2018 el Congreso aprobó un presupuesto de inversión para este año de 46,8 billones de pesos, por lo que para el próximo año se esperaría que ese presupuesto sería, pues, fuese el mismo. Eso como tal en la parte del rubro de inversión. Por otro lado, hoy vamos a tener reunión del Banco de la República donde se van a decidir tasas de interés. El mercado, tanto el mercado como nosotros no esperamos cambios en estas, pues esperamos que se van a mantener en 4,25%, y que es como pues va a ser como lo más probable. Sin embargo, va a ser importante tener en cuenta anuncios sobre cambios de proyecciones que tenga el equipo técnico del Banco de la República. Eh, Asimismo, también vamos a ver si van a hablar un poco del tema del programa de reservas internacionales, a ver si lo reanudan, que puede ser una opción, dado que en las últimas semanas dos codirectores del Banco de la República hicieron algunos anuncios de que ven favorable ese programa, por lo que posiblemente podamos tener como anuncios en relación a esto y pues anuncios como tal de reactivación. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó, principalmente favorecido luego de darse a conocer la nueva canasta del Colcap que entraría
a regir a partir del 1 de agosto del presente año. A su vez fue con volúmenes de negociación interesante con 148.000 millones de pesos, aunque como tal estas valorizaciones se vieron frenadas levemente por ruidos de gobierno corporativo y también por ruidos legales de compañía. El día de hoy esperamos que el Colcap podría retroceder levemente, principalmente afectado por un menor optimismo de un recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal, teniendo en cuenta el dato del PIB de Estados Unidos. Esto será poco probable y como tal el mercado está esperando es el recorte de 25 puntos básicos. Del lado del punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, ya que luego de darse a conocer la salida de valorinaria del índice Colcap, eso significaría un mayor flujo de compra para ISA, el cual pasa una participación de un poco más del 8 a más del 10% en el índice, lo que significaría flujos de compra de más de 122.000 millones de pesos, equivalente a más de 10 días de negociación. Teniendo en cuenta estos flujos, consideramos que la acción podría seguir valorizándose antes del rebalanceo, por lo cual recomendamos tomar utilidad en la subasta de volatilidad del 31 de julio. Y por último tenemos la acción de Canacol, la cual también en línea con darse a conocer la nueva canasta del Colcap. La especie duplicaría su participación en el Colcap, lo cual significa una valoración del 6% en la jornada del día de ayer. Según el volumen observado, se negociaron 6.000 millones de pesos, lo que tienen que comprar el índice son 12.000 millones de pesos. Estaremos también monitoreando la canasta del Colcap, si la mayor parte de las compras fueron por parte del ETF o no. A su vez consideramos que la valorización sobre la especie podría continuar, teniendo en cuenta que esto supera más de 20 días de negociación promedio de la especie. A su vez, desde el punto de vista fundamental, la compañía anunció el día de ayer que finalmente entró en operación el primer tramo del gasoducto de Promigas, lo cual empieza como tal desde el punto de vista financiero a darle un mejor comportamiento a los resultados, es decir, a partir del tercer trimestre del 3T19 esperamos resultados de Canacol muy positivos en comparación a los resultados anteriormente. Eso fue todo el punto de vista y los dejamos con dólar con Edwin. El día de ayer el peso colombiano volvió a ceder terreno con respecto al dólar, dado que este último tuvo un leve fortalecimiento a nivel internacional, y así el peso colombiano se depreció 0.59% y cerró el día en 3.217 pesos por dólar, por encima de los 3.200, que es como el nivel promedio que se ha observado en el último mes, con un monto de negociación de 1.100 millones de dólares. Aún continuamos observando como tal una lateralidad en la tasa de cambio que podría verse afectada con datos o con la pública de Estados Unidos o más alcista comportamiento de valorización que tuvo en la jornada pasada. Y así los TESA 2024 cerraron en 5.01%, mientras que los TESA 2028 cerraron en 5.77%, valorizándose alrededor de 2.5 básicos la curva de TESA en pesos, mientras que la de VR lo hizo, tuvo valorizaciones de 0.37 básicos. Para lo que queda del mes, esperamos que haya lateralidad en esos niveles, hasta que como tal se dé una noticia o veamos qué va a suceder como tal con la Fed. Desde ese momento, pues pensábamos que los T reaccionarían ya como tal con un rebote, dado que está tocando mínimos casi históricos. Y con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 30.500 millones a través de bolsa y 858.000 millones por registro, en donde lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2020 y 2021, en donde tasa fija o el monto de negociación de tasa fija está cercano al 50%
de la negociación total en deuda privada. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.